gloria. Entonces Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice que Cristo es el resplandor de esa gloria. Y decíamos que los niños en Cristo y los que están apenas empezando en la palabra y están empezando a crecer, solamente ven en los colores y en lo retratado, ven una visión y se emocionan por la visión, y qué bueno ver la gloria, y qué bueno ver ese resplandor, y qué bueno ver aquello, y qué bueno ver lo otro. Pero hablábamos de que cuando llegamos a la madurez, mira, ahí está la imagen, qué bueno que la colocaste ahí, muchas gracias, mi hermano. Pero cuando llegamos a una madurez en las escrituras, como dice el libro de Hebreos capítulo 5, si no estoy mal, aquellos que tienen los sentidos ejercitados van a empezar a mirar que los colores, que lo que describe cada imagen tiene un sentido espiritual. Y empezamos a hablar y empezamos a decir, hermanos y hermanas, de que cada color representa ¿qué? Un atributo, una virtud o una cualidad o característica de quién es Dios, de su naturaleza. Entonces dijimos que Cristo es la manifestación de la gloria hecha carne. Y allá leímos todos los versos donde mirábamos que a Dios le agradó que toda la plenitud de lo que es Él. Hay un verso que dice la plenitud de la deidad mora corporalmente en Él. Hay otra versión que dice que la plenitud de la naturaleza divina mora en Cristo. Así que tenemos que empezar a mirar a Cristo para poder descubrir estos rayos y este resplandor de la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a trabajar con la ayuda de Dios y vamos a enseñar bajo un tema que por lo general creo que no es muy común. Sí es muy común en la Biblia, pero tal vez no se ha mirado desde este punto de vista, y quiero que hablemos del aspecto de la gloria y de los rayos de la gloria, que es el trabajo. Usted me dirá, hermano Daniel, ¿cómo así? ¿Usted había alguna vez escuchado acerca de la teología del trabajo? Si puedo decir teología. ¿Había escuchado alguna vez hablar de que uno de los aspectos intrínsecos en la naturaleza divina es el trabajo? Pues acompáñenme en esta hermosa enseñanza para que podamos ¿qué? Aprender. Vea, uno de los aspectos que emana de la gloria, escuche lo que estoy diciendo, uno de los aspectos que emanan de la gloria es el trabajo. Aquí encontramos cualidades como la laboriosidad, la diligencia, la prontitud. De alguna manera puede ser, hermanos y hermanas que me están escuchando, que en nuestros sentidos no relacionemos el trabajar con la gloria de Dios. Es algo como aparentemente tan básico como para relacionarlo con la gloria o con la divinidad. Sin embargo, debemos mencionar que esta era una de las funciones que el hombre desempeñaba estando ¿en dónde? En la gloria. Porque antes de que el hombre pecara y fuera destituido de la gloria de Dios, una de las funciones que Dios le dan es que lo pone en el huerto para labrar y para guardar. Diga conmigo, trabajo. Entonces vamos a comprender esto. Porque Dios desde su sabiduría, desde su ciencia y desde su inteligencia, otorga este regalo al hombre, que es parte de su naturaleza, parte de su ser. Y cuando empezamos a descubrir esto con las escrituras, se va a dar cuenta por qué la pereza, por qué la negligencia, por qué la no prontitud, por qué la vagancia están lejos de la gloria de Dios. Y porque el libro de Proverbios nos habla de estas riquezas que aún de pronto nuestros ojos no han sido abiertos para reconocerla. Entonces vamos a empezar, y quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 11 y vamos a leer el versículo 12. Miren lo que dice. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Diga, antes de comer, antes de estar a la mesa, es necesario que venga
el que vamos a ungir. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo: levántate y úngelo, porque este es. Le quiero hacer una pregunta. Todos están en la casa, están bien preparados, bien presentados, porque llegó el profeta Samuel. No había sido invitado David, porque David estaba cuidando en las ovejas. Así que cuando David llega para ser ungido, posiblemente David no estaba perfumado. Posiblemente David no olía bueno. Pero David estaba oliendo oveja. Y ya hemos visto el mensaje de acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, ¿qué puedo entender yo? Que el que va a ser ungido huele a trabajo. Eso de que huele a oveja no es otra cosa sino que David olía a trabajo. La unción siempre va a perseguir, o Dios siempre va a llamar a los hombres fieles en cualquier labor cotidiana. Mire, le voy a dar otro ejemplo y ya vamos a ver con Jesús y vamos a ver la profundidad. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Una de las más poderosas lecciones que podemos aprender de este pasaje es que el rey David en este momento está oliendo oveja, es decir, a trabajo. De hecho, una de las cosas que suceden cuando estamos trabajando es que nuestro cuerpo empieza a producir ¿qué? Sudor. La unción será derramada sobre el hombre que trabaja. Cuando hay movimiento, hay aceite, hay unción. Y note esto, tía, que David no le estaba trabajando a Dios en ningún oficio del templo. David no le estaba trabajando a Dios en algún ministerio. Estaba cuidando las ovejas de su padre. Présteme atención. El trabajo, dijimos que es intrínseco en Dios y hace parte de uno de esos rayos de luz que emanan de su gloria y que es manifestado mediante Cristo, y ya lo vamos a ver. Así que Él honra a aquella persona que está trabajando. Tal vez tú no estés en un ministerio, pero desempeña la tarea que te han dado en tu trabajo. Pero valora el trabajo que tenés. Cuídalo. Esté agradecido y siempre bendice. Porque esos que son fieles en los trabajos injustos, y cuando me refiero son a los trabajos terrenales, podrán ser fieles en los trabajos justos o en los trabajos del reino. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Diga conmigo, la unción y el manto serán puestos sobre hombres trabajadores. Aunque nadie te vea, en lo mucho o en lo poco que estés haciendo y trabajando, en el esfuerzo que desempeñas en tu labor, aún en lo secular, hay un Dios que está sondeando y mirando para escoger hombres fieles. ¿Sabe por qué algunos de los hombres que están en el mundo van a ser llamados por Dios y Dios los pone en lugares más altos que los que tal vez hemos estado años en la iglesia y en el evangelio? Porque son hombres que tienen este principio de trabajo. Adán solamente labraba el jardín y estaba dentro de la gloria de Dios. Una de las funciones desempeñadas dentro de la gloria es el trabajo. Aún en lo secular, como labrar una tierra, como manejar tu máquina textil y no robar horas en tu trabajo, como ser diligente cuando te manden a hacer algo y no haces tiempo, tal vez para no trabajar de más. Cuando si te piden una hora de extra o te toca volver a tu empresa por alguna razón, tú vas con buena voluntad, aunque estés muy cansado. Eso pesa para Dios. Ahora sí, quiere usted verlo a través de Yahshua, ¿cierto? Que usted lo quiere ver a través de Yahshua. Juan capítulo 5, versículo 17. Es uno de los versos profundos para anclar este tema.
Juan capítulo 5, versículo 17. Usted lo va a leer conmigo. Mire lo que dice. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora, ¿qué? Trabaja. Y yo trabajo. Usted me dirá, ¿cómo así, hermano Daniel? Yo no sabía esa característica. Dios, el Padre, el Creador, trabaja, sí. Yo le dije a usted que es una de las características de su naturaleza. Y déjeme decirle que Dios trabaja. Y trabaja para ti. Hay una canción que dice que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Déjeme decirle que Dios no es vago, mucho menos negligente. Dios es diligente, Dios es pronto y Dios es laborioso. Y aparte de que el Padre trabaja, el Hijo dice, yo también trabajo. Dijimos que el resplandor de la gloria del Padre es ¿quién? Es el Hijo. Cuando el Hijo trabaja, ¿está qué? Está mostrando el resplandor de la naturaleza de Dios. Y tal vez usted no ha conectado estos pasajes con la gloria. Tal vez no lo has conectado, pero mira que el Padre nos dio ejemplo, porque 6 días hizo el mundo. Hubo trabajo, el Padre trabajó y en el séptimo descansó. Hay otro pasaje donde dice que todo lo que el Hijo ve hacer al Padre, eso es lo que hace. Y si el Padre trabaja, imagínese con cuánta diligencia, con cuánta prontitud Jesús no trabajaba. Vea, hay una palabra en hebreo que es ben, que es hijo, pero esta palabra en el hebreo tiene algunas aplicaciones y me voy a explicar. Por ejemplo, cuando dicen que Jesús era hijo del carpintero, la intención ahí de la palabra hijo, hijo del carpintero, no tiene la intención de mostrar la descendencia que viene de José, sino la intención de ahí la palabra hijo es decir que Jesús también era carpintero. Me voy a explicar. Por ejemplo, en el hebreo, para decir que usted es una persona maldadosa, se diría hijo de la maldad. No es que la maldad concibió, sino que está diciendo de que eres un maldadoso. Cuando le dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les está diciendo que ¿qué? Que actúan igualito a él. Entonces cuando le dicen que él es hijo del carpintero, le está diciendo que su oficio es ¿qué? Carpintero. Así que el Señor en esos 18 años que dicen que los años perdidos de Jesús, que quién sabe qué hizo, déjame decirle que creo que una de las cosas que él aprendió fue un oficio. Porque así como los otros que leímos en el Antiguo Testamento tienen que ser probados en lo secular, en lo injusto, para poder ver el Padre si son fieles en lo justo, en lo que Él les va a dar. Entonces dice que ahora empezó un trabajo, ahora empieza un ministerio, se aleja de lo secular, pero mire qué curioso, el Hijo de Dios era un carpintero. Tuvo que aprender lo secular. Tuvo que probar fidelidad. ¿No le parece curioso? Como cualquiera de nosotros. Y dice que trabaja igual que el Padre. Parecía ser incoherente que el decir o el afirmar que Dios trabaja, pero es verdad. Y lo hace hasta ahora. Dios nos ha dado ejemplo de trabajo. Nos ha dado ejemplo. Entonces luego me fui a mirar y me encontré, por ejemplo, que cuando están en el templo, los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo en el templo? Trabajando. Entonces empezamos a ver que la Biblia tiene una teología, si puedo llamarlo así, o una enseñanza de trabajar. Mire lo siguiente, este me gusta mucho, Proverbios capítulo 30, versículo 24 y versículo 25. No me diga que usted canta mucho, que ora mucho, que lee la Biblia mucho. Pero si no eres diligente en el trabajo, déjame decirte que te está faltando la gloria de Dios. A veces lo espiritualizamos todo y creemos que la gloria simplemente es sentir la presencia y llorar en un culto.
Cuando la gloria se manifiesta en lo material, en lo cotidiano. Y una de esas cosas es trabajar. Yo creo que nosotros los creyentes y los hijos de Dios son los que más debemos de dar testimonio en nuestros trabajos de diligencia, de laboriosidad y de esfuerzo. Proverbios 30:24 dice lo siguiente: 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Diga conmigo, 4 cosas. Vamos a ver cuáles son las 4 cosas más pequeñas de la tierra y usted me va a decir si es así. Dice, y las mismas, estas mismas 4, dices, son más sabias que los sabios. ¿Cómo así, hermano Dani? Sí, ¿hay alguien más sabio que los sabios? Sí. ¿Y sabe quién es más sabio que los sabios? Lea conmigo. Verso 30. Las hormigas, ¿pueblo qué? No fuerte. Y en el verano preparan ¿qué? Su comida. Hay otro verso que dice de la siguiente manera: mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé qué, sabio. Así que entiendo yo que la sabiduría está conectada con ¿qué? Con el trabajo. Así que la pereza, la negligencia, la vagancia está conectada con la ignorancia y la necedad. No son atributos de la gloria de Dios. Así que mucho cuidado cómo te comportas en tu trabajo. Cómo haces las cosas. Mira sus caminos y sé sabio, tan tremendo que nos pone a mirar una pequeña hormiga para aprender diligencia. Porque la laboriosidad, la diligencia en hacer lo que hay que hacer es sabiduría. Anoche decíamos, la gente cree que solo con la llenura del Espíritu Santo y sentir la presencia de Dios y hablar en lenguas, cree que ya está hecho. ¿Y cuántos serán fieles en sus hogares para llevar el sustento? ¿Y cuántos son laboriosos? Es sabio un trabajador acompañado de diligencia y prontitud. Hasta la misma naturaleza nos muestra este aspecto de la gloria de Dios. Ahora entendemos por qué dice que la tierra está llena de ¿qué? De la gloria de Dios. Dice, pero tanto pecado, sí, pero empieza a mirar aquellos aspectos aún en la misma naturaleza. Cuánta sabiduría. Y cómo un animalito incluso es trabajador. ¿No están viendo la hermosura de la gloria de Dios? Pequeños destellos de rayos que tal vez no hemos visto o captado con lupa. El trabajo es una bendición. ¿Sabe qué es lo curioso? Las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Pueblo no fuerte. Tal vez no seas fuerte, pero al menos sé sabio para trabajar. Salmos capítulo 128, versículo 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El trabajo es dado como bendición para que de lo que tú trabajas, tú puedas recibir un sustento. A veces, y ya después voy a hablar de los que trabajamos para Dios, pero a veces nosotros oramos por bendiciones que en realidad ya la otorgó mediante la laboriosidad y diligencia de nuestras manos. Y a veces no hay por qué estar orando, sino que más bien hay que enfocarnos y decirle a Dios cuál es el trabajo que debo desempeñar y qué diligente tengo que estar en él. Porque cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hay una bienaventuranza. Mire Proverbios capítulo 18, versículo 9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Nos hace casi iguales, de la misma naturaleza. Aquel que derrocha los bienes es como aquel. Escucha lo que está diciendo el proverbio. Es como aquel que no es diligente en su trabajo.
quiere decir que el ser diligente en el trabajo es ¿qué? Una riqueza. Vuélvalo a leer. También el que es negligente en su trabajo o perezoso es hermano del hombre disipador. ¿Quién es el disipador? Sino aquel que coge los bienes y ¿qué? En un ratico, como el hijo pródigo, los gasta. Está diciendo que de la misma manera es el negligente en su trabajo. ¿Por qué? Porque mientras trabajo vas obteniendo bienes. Mientras más negligentes, más estás disipando la bendición sobre tu vida. Miren Proverbios capítulo 22, versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. A veces queremos tener el puesto de muchos que están en lugares de eminencia, de preeminencia, de respeto, riqueza y honor. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Cómo es posible si no somos buenos trabajadores ni solícitos? ¿Está escuchando eso? Con esto del comunismo que hablamos, yo no sé cuántos vieron la prédica. ¿Y qué enseñanza tan diabólica es eso del comunismo? Pero usted puede entender lo siguiente. Quieren que todos seamos iguales, cuando no todos son solícitos, ni fueron solícitos en sus vidas, para trabajar y para estar en posición alta. Una vez íbamos con el pastor en el carro y había un señor que pedía dulcecitos y claro, es menester dar y el bondadoso da. Y le preguntaban, ¿por qué estás así? Él decía, porque toda mi vida la gasté en las drogas y haciendo mal. Y ahora no me queda sino pedir dulces. Qué bueno que uno le pueda dar a esas personas, eso es misericordia, eso es bondad. Pero mire que no fueron solícitos en su juventud. Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Mire, hace como unos 15 días, yo estaba en el gym, estaba en el gimnasio y empecé a hablar con algunas mujeres. Estaba hablando, bueno, ya con una señora. Entonces yo les preguntaba y les decía, venga, ¿qué es lo que más les choca de un hombre? Y entonces todas decían cosas, pero hay una que me quedó grabada que decía la señora y decía, a mí me choca que haya que empujar a un hombre para que haga algo. Que uno lo esté arriando, que uno le esté diciendo, mire, haga, mira. Hermanos que me están escuchando, y qué bueno que me estén escuchando muchos cabezas de familias, muchos sacerdotes del hogar. Tenemos que ser prontos, diligentes y solícitos para trabajar. Seamos sabios, hermano. Hay una gran bendición. Dios renovará tus fuerzas. Pero ese aspecto de la gloria está en ti. Ese aspecto de la gloria está en ti, hermano. Eclesiastés capítulo 2, 24. Mire. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Esto también yo he visto que es de la mano de Dios. Mire, hermano, no hay nada mejor que si usted trabajó toda una vida, si usted gastó sus fuerzas, sudó, hermano, coma de lo que trabajaron sus manos. Porque leímos que serás bendecido. Hay personas que trabajan y acumulan y nunca se dieron un gusto. Nunca se compraron el postre que querían comer, aunque costara lo que fuera. Y sabe que, hermanos, la Biblia dice que cuando comas del trabajo de tus manos, serás bienaventurado. Me encanta cuando algún hermano, de pronto estamos en una llamada y me dice, hermano, estoy por aquí. Y a veces me mandan una foto, mire, me estoy comiendo este postrecito. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque trabajaste, lo mereces. Lo mereces. ¿Cierto que sí? Lo podemos hacer. Miren, hermanos, cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar. Disfruta en vida lo que Dios te ha dado. Come lo que has querido comer.
Sonido. Bueno, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, vamos a hablar ahora del trabajo en el Señor. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algo vano es algo pasajero. Por eso le estaba diciendo que disfrute lo que usted pudo trabajar porque te lo mereces. Lo trabajaste. Dios te lo otorgó. Te dio las fuerzas para trabajar. Entonces, come lo que has trabajado porque después de la muerte ya no hay. Pero en el Señor, mire lo curioso de este verso, que cuando trabajamos para el hermano no es en vano, porque así como el alimento y el sustento, la casa que Dios te dio, el carro que Dios te dio, los bienes que Dios te ha dado, esa es la remuneración de tu trabajo en lo natural, en lo espiritual hay una ganancia mayor y hay algo que no es en vano. Vean hermanos, yo pensando en esto, decía, ¿cuánto es necesario que a los niños de la iglesia les puedan enseñar a trabajar? Hermano Daniel, ¿cómo? Póngalo a lavar los baños, hermano y hermana que me está escuchando. Póngalo a lavar los trastes. Póngalo de vez en cuando a barrer, a trapear. Dele pequeñas tareas y remunérelo por esas tareas. Enséñale a ser a un niño un buen trabajador. Qué bueno que los padres de familia, yo he visto esto en algunas iglesias, que vayan, a veces van a hacer aseo a la iglesia y llevan a sus niños a que les ayuden. Enséñale. Enséñale, claro, tareas de acuerdo a su edad, no lo vas a poner a hacer otra cosa. Y mucho menos, escúcheme bien, se vayan a enseñorear del niño poniéndolo a cocinar, a plan... No. Pero ve enseñándole pequeñas tareas, sé sabio. Porque nuestros niños deben aprender a trabajar. Miren que esto se va a poner muy bueno. Hay algo que me ministró muy bonito. ¿Quiere ver que el trabajar es un mandamiento apostólico? Vea. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10. Dice de la siguiente manera. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose ¿en qué? ¿En qué andan metiéndose? En todo. Ahora, présteme atención. Tenemos que ser equilibrados en el trabajo, pero note esto. Una de las cosas que hacen que los jóvenes y que la generación de hoy en día que tenemos estén en cosas ociosas, estén en vicios, que hayan conocido el sexo a una edad prematura. ¿Sabe por qué? Porque oímos que algunos entre nosotros andan desordenadamente sin trabajar. Porque si no hay trabajo, si no hay una función, si no hay una ocupación o una delegación que te des, entonces tu tiempo se va a convertir en tiempo ocio que vas a usar para andar desordenadamente. Y después del desorden, a causa del no trabajo, viene lo que se llama andan entremetiéndose en todo. Mire, cuando usted está enfocado en su trabajo, sea en el Señor o sea en el secular, usted no tiene tiempo para andar chismeando. ¿Qué le pasó al rey David cuando no fue a la guerra y era tiempo de trabajar yendo a la guerra? Ese tiempito le costó caro. Le costó caro. Y quiero hacer una observación aquí. 6 días Dios trabajó dándonos a entender la bendición del trabajo. Mira, a veces cuando leemos el libro de eso y dicen 6 días trabajó y el séptimo descansó, lo vemos como que si todo el énfasis fuera puesto en donde, en el día de descanso. Pero también yo creo que nos está mostrando la bendición de trabajar. Pero también recuerda que tienes que descansar. Porque hay muchos hermanos que se van al extremo y recuerde que Dios es sabio. Hay momento de recoger y hay momento de comer lo recogido. Porque muchos llegan al extremo, al punto de incluso su salud afectar por las largas horas de trabajo que hacen. Y yo sé que hay necesidades, hermanos, pero también piensa en tu salud y confía en Dios.
pero también debes descansar. Mire, 1 Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Si está mirando que es un mandamiento apostólico, ¿se acuerda cuando escriben recordados las palabras escritas por nuestro Señor, dichas por nuestro Señor Jesucristo y por sus santos apóstoles? Esta es una. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Cómo es posible que la teología del trabajo sea una de las cosas que no se enseñen cuando era algo que los apóstoles enseñaban en su tiempo? Porque esto tiene que ver con la gloria de Dios. A fin de que os conduzcáis honradamente. Entonces entiendo, según los versos que vamos leyendo, que el desorden y el meterme en todo y el no ser honrado tiene que ver con el no trabajo. Mire, si quito un rayo de la gloria de Dios o no enseño acerca de Él, lo que puede desencadenar. Que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Entonces entiendo que la necesidad muchas veces, entiendo yo que el desorden, el meterme en todo y la no honradez tienen que ver con la falta de tener una naturaleza trabajadora como mi Dios y como mi Mashiach. Segunda de Tesalonicenses. No, ya lo leímos, perdón. Sí, 3:12, pero lo leímos antes, pero no lo leímos hasta ahí, vea. Vamos a leer otra vez, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, desde el versículo 10 al versículo 12. Y vamos a mirar qué importante es enseñar esto desde niños a nuestros jóvenes en la iglesia y a los hermanos. Vea, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Quiere decir que el que trabaja merece ¿qué? Comer. Que por esto mismo es que Pablo dice que el que predica la palabra, que viva de la palabra. Verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros, entonces empiece a notar ahí las características que vienen a causa de la falta del trabajo. Porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces, desorden y entremeterse en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Por qué por nuestro Señor Jesucristo? Porque Él es la gloria. Y la gloria manifiesta el trabajo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Calladamente. Sin parlotear, coman su propio pan. Ahora sí, préstenme los 5 minutos que a veces les digo que me presten de la enseñanza, porque hay versos que te impactan mucho. Vea, en el siguiente verso hay un secreto para poder entender algo de los mandamientos. Por favor, hermanos, préstenme mucha atención. Para poder entender los mandamientos que son dados, debemos de mirar desde la siguiente perspectiva. Vea, usted sabe que la Biblia dice que el mandamiento es bueno, santo y justo. Y también dicen que la ley es espiritual. Hay un mandamiento en la Biblia que dice, no robarás o no hurtarás. Este mandamiento viene a causa de que falta en el hombre una naturaleza de la gloria. Entonces, para poder llenar ese vacío, tiene que darse un mandamiento. Vamos a mirar cómo funciona. Efesios capítulo 4, versículo 28. Les voy a dar mejor el ejemplo para que lo entiendan mejor. Cuando el hombre peca, pierde hasta esa naturaleza de ser trabajador. ¿Ustedes creen que la vagancia, todas estas personas que vemos en las calles sin nada que hacer, de dónde surge? Bueno, yo sé que hay muchas cosas por las cuales suceden, pero hay otros que no querían trabajar, que querían hacer lo que querían. Vea, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que ¿qué? Que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece ¿qué? Necesidad. Présteme atención, porque debo trabajar en lo que es bueno. Ojo con los chanchullos en los trabajos. Ojo. Mire lo que dice acá, que me pareció espectacular. Dice el mandamiento, no robarás. Pero ese mandamiento, solo con el rayo de la gloria del trabajo, viene a ser ¿qué? Llenado. Porque si no trabajo, quiere decir que tengo tiempo
y necesidad para ponerme a rogar. Ya ve cómo la naturaleza de la gloria puede suplir los requerimientos de la ley. Es natural en Dios trabajar así en el nuevo hombre creado, según Dios. Así como Cristo trabaja, Él también trabaja, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Y ese trabajo le va a permitir alejarse del pecado del hurto, del pecado del chisme, porque ya vimos que el hablar mal contra el prójimo es entremeterse en lo ajeno también. Los destellos de la gloria, del amor de Dios, entre ellos el trabajo, por naturaleza, empiezas a cumplir el mandamiento de no robarás. ¿Por qué está no robarás? Porque el hombre sin la gloria tiende a hacerlo. Entonces hay que refrenarlo. Pero aquel nacido de nuevo, su naturaleza misma. Por eso él no va tras la ley, sino tras la naturaleza del Hijo. Le permite cumplir ese requisito sin estar tras él. ¿Se entiende lo que acaba de decir? Dentro de, dentro del trabajo, dentro del rayo de luz de la gloria, que es el trabajo, tenemos algunas características. Una de ellas es la solicitud, la diligencia o la prontitud. ¿Qué tan solícito eres para tu trabajo? Entonces quiero que miremos algunos versos. Y la palabra solicitud en el griego es spoudazo, que significa usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto y ser ferviente. Y vamos a conectar esto con la parte espiritual. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Vamos a usar la norma de interpretación que nos dice Pablo, que el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el Señor me permitía entender que espiritualmente Pablo, y lo vimos anoche, de las riquezas en gloria y de una llenura de los atributos que salen de Dios. Muchos han sido negligentes para con Dios. Usted va a entender después de esta enseñanza por qué cuando el Señor le dio los talentos a ese hombre lo juzga con severidad. Porque él nada tiene que ver con la negligencia. Él nada tiene que ver con la vagancia, incluso en Cristo. No tiene nada que ver con él. Entonces podemos hablar de la pereza espiritual que está empobreciendo tu alma y no estás accediendo a lo que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Porque has sido negligente. Porque muchos son perezosos para orar. Nos hemos vuelto perezosos para leer las escrituras. Nos hemos vuelto perezosos para buscar el rostro de Dios. Y no hemos sido como la hormiga, diligentes. No hemos sido sabios para en el reino empezar a trabajar para Él. Entonces tenemos empobrecidos nuestros espíritus, pero estamos llenos de cualquier cosa material, películas, revistas, libros, juegos. Proverbios capítulo 12, versículo 24 dice, la manos de los diligentes señoreará, mas la negligencia será ¿qué? Tributaria. Ahora entienden los comunistas. ¿Cómo vamos a ser todos iguales si las manos de los negligentes los hace tributarios? Los señores son los que han sido diligentes. Yo sé que muchos roban, pero hay principios. Y es que muchos de los capitalistas fueron gente que trabajó y heredaron de los abuelos del abuelo que trabajó y se esforzaron. Hermano, ¿y fulano por qué está sirviendo si tiene 2 meses dentro de la iglesia? Porque ha sido diligente. Hermano, ¿y la hermana? Porque ha sido diligente. ¿Qué tan diligente es usted dentro de la iglesia? Trabajando para Dios. Y hablo a nosotros que estamos aquí más cerquita, porque sé que hay hermanos que están lejos, aunque también hay diligencia que se puede hacer a la distancia. Pero ¿qué tan diligente es usted, hermano? Para de pronto barrer, para servir. ¿Qué tan diligentes somos para mirar qué hace falta? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar?
Recuerde que hay uno que ve detrás de las ovejas, donde ni el profeta ni nuestros hermanos mayores ven, pero hay unos ojos que están recorriendo al diligente y al trabajador. Aquellos que parecen hormiguitas no son muy fuertes, pero saben trabajar, saben ser laboriosos y diligentes. Proverbios 12:27 dice, el indolente ni aun asará lo que ha cazado. Imagínese, hermano. Pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. ¿Qué tan diligente es usted como sacerdote de su hogar? ¿Qué tan diligente es usted para mirar la vida espiritual de su esposa, de sus hijos? ¿Qué tan diligente es usted para madrugar a orar? Para madrugar a leer la Biblia. Para aconsejar a sus hijos y decirle, por aquí no es el camino, mijo. ¿Será que el producto de muchos de nuestros hijos y de mucha de nuestra familia y en el estado en el que se encuentra no es producto de nuestra pereza y negligencia espiritual? Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Tenemos que ser sabios para ser diligentes incluso. Porque hay gente que es diligente pero lo hace alocadamente. No, tienes que hacerlo con sabiduría. Miren los dos extremos, está el negligente pero también el que es diligente pero alocadamente. Y no, se requiere que seas diligente con sabiduría. Tus pensamientos en Cristo y aún en lo natural deben de tender a la abundancia. No para que vayas detrás de las riquezas, pero sí para que tengas una vida abundante. Y una de estas cosas la podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 19, versículo 22. Este es uno de los pasajes. Bueno, hay otro también donde Abraham le dice a Sara, date prisa. No sé si lo puse por acá. Perdón, Génesis capítulo, sí, ahí donde estamos, vamos a ver algunos principios. Génesis 19:22 le dice el ángel a Lot, date prisa y escápate allá. ¿Date qué? Prisa, diga, diligencia. Eso es, date prisa a ser diligente, solícito y escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Muchas veces Dios no ha podido bendecirte más, no ha podido hacer lo que le estás pidiendo porque tú eres el que no se ha dado prisa. Date prisa porque nada podría hacer hasta que haya llegado. Dios nos ayude a tener sabiduría porque cuántas decisiones, y ahora Dios me está hablando también a mí, Dios no ha tomado, no ha podido hablar porque no hemos sido diligentes o prontos para hacer. Entonces Dios dice, no lo puedo hacer porque te estoy esperando a ti. Para los siervos que me están escuchando y para los que tienen un llamado, Isaías 49:17, tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Tus edificadores vendrán ¿a qué? A prisa. Miren, hermanos, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la antigua congregación, en el antiguo ministerio, Dios siempre me hablaba muy fuerte y me decía que tal vez otro iba a tomar mi lugar, que porque Él me había mandado a hacer algo, que Él me había mandado a levantar a gente, que Él me había puesto su rúa sobre mí y yo no había hecho nada. Yo tarde y bendito su nombre que entendí y me puse como que las pilas, bendito su gracia sobre mí. Pero mire hermano, dice que tus edificadores vendrán a prisa. Y yo estaba quedado porque yo tenía miedo de salir, yo tenía miedo de los juicios que me decían hasta que me tocó salir y decir, decido por ti. Y hoy puedo de alguna manera, a través del Padre, a través de mí, estar edificando sus vidas. Esta enseñanza yo sé que le está edificando. Y todas las enseñanzas, si usted es diligente y usted está en el Espíritu, déjeme decirle que va a ser edificado. Pero si eres llamado como un siervo de Dios, tienes que ser diligente al que te llamó. Y hay muchos que se quedan en ministerios por miedo, por temor, pero Dios ya les habló y no han sido prestos para ir a edificar. Y Dios está diciendo, no los he levantado, no he hecho nada porque te estoy esperando a ti. ¿Quiere ver, hermano, cómo es de terrible el ser solícitos y diligentes? Primera de Samuel 25:34. Miren lo que dice. Que la diligencia va conectada con el trabajo. Porque vive Yahweh Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa
si no hubieras sido solícita, si no hubieras venido rápido, ser diligente en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. ¿Se acuerda cuando David fue de Nabal y este hombre perverso no le quiso dar nada a sus hombres que lo habían guardado? Y él iba a matar a todos los hombres, pero hubo una mujer diligente. Hermanas, ¿qué tan diligentes son ustedes en sus casas? Habla a las hermanas. ¿Cómo está la vida de oración de sus hijos? La Biblia dice que son mejores que uno. Usted le dice, mi amor, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a orar, hay que orar. Cuando usted cae en las arenas de la negligencia, usted no sabe a dónde va a ir a parar cuando usted tiene pereza espiritual. Porque el fervor se empieza a apagar y usted puede ir a rondar en el hoyo del pecado y de la destrucción, solo por negligencia espiritual. ¿Saben, hermanos, que aquí comienzo a discernir tantas cosas? Como cuáles, hermano Daniel. Como hay cosas, tía, que no son pecado. Pero ¿sabe qué, tía? Tampoco son gloria para Dios. Y lo que no provenga de la gloria tarde o temprano me va a dar pie a mí para caer en un pecado. La negligencia, la falta de laboriosidad, la pereza, son una de ellas. Si no hubiera dado prisa, qué bueno esta mujer fue pronta, qué bueno esas hermanas que no solo en la casa están laborando, mire, las jóvenes que se quieren casar, qué bueno ver una muchacha diligente. Dice que Rebeca fue rápido, no puse el verso, pero se lo voy a decir, fue rápido y le dio de beber a los camellos rápidamente, con prontitud, y también le dio al siervo. ¿Cómo sirve usted a su marido en la casa? Porque si no es diligente en las cosas terrenales, ¿cómo va a ser en las espirituales? Mucho menos. Génesis 18:6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara cuando vino el ángel y le dijo, toma pronto, 3 medidas de flor de harina y amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo, pero ve pronto. Y Sara se fue rápido. Debemos de empezar, hermanos y hermanas que me están escuchando, a ser diligentes. Debemos ser diligentes. Hechos capítulo 18, versículo 25, hablando ya en Cristo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, pero era diligente en enseñar lo concerniente a Jesús en lo que conocía. Hermano, yo no, porque yo no conozco, yo no sé como usted, pero hace lo que conoces. Sé diligente con lo poco. Mire, hay una hermana que yo siempre le decía, y siempre, no sé, yo creo que fue de parte de Dios, siempre me da un verso para ella, donde dice, dile a Arquipo que cumpla el ministerio que ha recibido de parte del Señor. Y yo le decía a esa hermana, ella se llama a ser evangelista, y yo le decía, cumpla su ministerio. Y creo que hasta el día de hoy no lo ha cumplido. Y siempre le decía, cumplí tu ministerio. ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando nos presentemos delante de las excusas? Los hombres me decían, me echaban juicio, me maldecían. Tenés que tomar carácter y ser diligente y empezar ¿a qué? A predicar del Señor. Este hombre fue instruido en el camino del Señor. Oiga, siendo de espíritu fervoroso. Quiere decir, escúcheme hermanos. Y si lo puedes anotar ahí, tía. Quiere decir que el espíritu fervoroso, está en Hechos 18:25, quiere decir que el espíritu fervoroso da lugar a la diligencia en Dios, en este sentido, en hablar y enseñar. Aquellos que son diligentes en la oración, constantes en la oración, firmes en la oración, entiendo entonces yo que son de espíritu fervoroso. Para los que quieren saber qué es fervor o espíritu fervoroso, personas diligentes en lo concerniente al Señor, sea orar, hablar o enseñar. ¿Es usted espíritu fervoroso para con Dios? Porque si no, entonces temo que eres un negligente, temo que seas una virgen insensata. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Es usted diligente para mirar cómo anda?
no como necios, sino como sabios. Mire que la sabiduría está conectada con el trabajo, la prontitud, la solicitud y la diligencia. Mire diligencia usted cómo anda, no como un necio, como un sabio. Pero sé diligente, mirar tus caminos. Hermano, yo me siento mal. Hermano, sé diligente. Mira la hormiga, oh perezoso. Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Investiga usted con diligencia acerca de quién es Jesús? ¿Es usted diligente para mirar la gloria de Él? ¿Tienes diligencia para leer las escrituras e irte a investigar quién es tu Señor? Lucas 15, versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Qué se le ha perdido a usted en Dios que hasta el momento ha sido negligente para encontrarlo? Si a usted se le llegara a perder plata, ¿con cuánta diligencia la buscaría? Entonces necesitas decirle a Dios que te ponga el querer como el hacer, porque necesitas ser motivado para volver a ser diligente y apreciar esta salvación tan grande y este reino que nos ha sido entregado en nuestras manos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, no sé si tal vez algún profeta algún día pueda ver esta enseñanza o este mensaje, pero este es en especial con los profetas. ¿Por qué? Miren lo que dice. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Un profeta, alguien que esté en llamado de profeta, no solo tiene que tener el don profético y las revelaciones por el Espíritu Santo, sino que entiendo yo que debe ser una persona diligente que indague e investigue en las Escrituras. Si los del antiguo lo hicieron, ¿cuánto más nosotros? Hay personas que se conforman solo con los sueños y con las visiones y ya se creen. Y no es así. Tenés que ser diligente, anda a investigar la Biblia. Un profeta sin revelación y conocimiento dentro de la palabra es un peligro. Ahora entiendo yo porque hay un apóstol que siempre lo acompaña. Acércate a alguien que estudie la palabra. Acércate a un maestro que entienda los misterios de Dios para que te nutras e investigues y te instruyas. Habla a los profetas. Mira, hermano, tengo aquí un montón de versos. Pero no quiero solamente pasar así leyendo y leyendo y leyendo. Vamos a leer algunos más porque, hermano, creo que es menester. Vea, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos, fervientes en espíritu. ¿Qué es una persona ferviente en espíritu? Una persona no perezosa, una persona diligente, sirviendo al Señor. Quiere decir que los fervientes en espíritu son aquellos que le están sirviendo, aquellos que van por la calle y quieren decir algo de la palabra, aquellos que ministran como Daniel, porque tal vez usted no sea un predicador, tal vez usted no sea llamado a predicar en las calles, en los buses, pero usted está en su casa orando. Señor, guarda al hermano Daniel. Señor, mira las familias. Señor, mira aquello. Señor, mire lo otro. Señor, mira tu pueblo. Como Daniel. Daniel le servía a Dios ¿en qué? En oración. Pero era ferviente de espíritu. Ojo con la pereza espiritual porque puede apagar ese fervor que el Espíritu ha puesto en ti. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia. ¿Procurar con qué? Usted tiene diligencia. Pero lo bueno es que el Señor hoy puede poner en ti el querer como el hacer. Entonces, si has venido siendo negligente hasta el día de hoy, podemos arrepentirnos y decirle, Señor, pónganos.
ese fervor en nuestro corazón porque queremos ser diligentes. Procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Oiga, parece que el Padre me está bombardeando con lo de la paz. Vamos a hablar de la paz algún día, más profundamente. Procuren ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Sabe que muchas veces hay siervos de Dios que quieren que usted sea santo y sin mancha, pero ¿sabe cómo lo hacen? En temor, no en paz. Y debe de ser en paz. Y anoche leímos versos que hablan de la paz, que por ejemplo el que nos dé paz en el creer. Hay algo con la paz, el reino de los cielos consiste en paz. El príncipe de paz, wow, yo quiero esa paz. Pero tienes que procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, pero en paz. Hay personas que se guardan y quieren ser santas y usted los ve temerosos. Yo no sé cuántos se vieron en Coraje el perro cobarde y están hacia toda hora. No, Él es tan limpio delante de Él para ser en paz, tranquilo, con descanso. Ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 5 de segunda de Pedro. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento, y empieza a decir, usted ha sido diligente para tener lo que está diciendo ahí Pedro. Vamos a leerlo, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer todo el pasaje. Porque eso tiene que ver con ser diligentes. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Oiga, tía, ¿se acuerda de lo que leímos? Que el diligente, sus pensamientos son a la abundancia. Así que el que es diligente en Cristo, añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Usted ha trabajado diligentemente en esto? Pues hoy es el día en el que puedes comenzar y empezar a hacerlo. Hoy Dios puede poner diligencia en ti, no solo en lo natural, sino en lo espiritual. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis, ¿qué? Jamás. Tremendo, ¿no le parece? Efesios capítulo 4, versículo 3. Este fue otro que me impresionó. Esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Usted dice, ese no, bueno, voy a mirar porque hay algunas versiones que no lo ponen o lo traducen de una manera diferente. Pero vea cómo dice esta versión. Solícitos, diligentes en conservar la unidad del espíritu. Présteme atención. ¿Sabe usted cómo conoce una persona espiritual? Es solícita en conservar la unidad y otra vez la paz. ¿Sí lo notó? En el vínculo de la paz. Usted es solícito en guardar la unidad. ¿Sabe? No hay nada más hermoso. A mí me gusta, y bueno, el Padre ha puesto en mi corazón, yo sé que hay algunos hermanos que están lejos, pero ellos pueden ver que yo los he llamado. Y por otros pregunto, porque de pronto no tenemos tal vez mucha comunión, pero pregunto por ellos. ¿Cómo está? ¿Cómo va la salud? Una persona ferviente de espíritu tiene la solicitud de guardar la unidad. ¿Usted es alguien que guarda la unidad? ¿O cualquier cosa busca para desunirse? Para estar lejos del grupo. Ah, bueno, que no se metan conmigo, yo quiero llegar hasta aquí. Alguien ferviente es solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Vea que tía, incluso la unidad tiene que ser en paz. Una unidad en temor no es de Dios. Gálatas capítulo 2 versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Es usted diligente para dar en el momento que tiene que dar? A los necesitados, al que Dios le ha puesto en el corazón que dé. Muchas veces no hemos sido diligentes y hemos sido negligentes.
Mire Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Libro de Hebreos capítulo 4 versículo 11. ¿Qué me pareció interesante de este verso? Mire cómo dice esta versión. Déjeme, yo voy rápido. Sí, es acá. Uy, parece que me equivoqué. Vamos a ver esta versión donde lo tiene. Perdónenme, hermanos. Perdónenme. Voy a buscar otra versión. Esforcémonos pues por entrar en este descanso. Creo que también se podía traducir. Déjenme, yo lo miro rápidamente. Está la misma palabra de solicitud, usar velocidad, esfuerzo, pronto. Entonces puede ser rápido o pronto, procuren entrar en aquel reposo. ¿Ha usted con prontitud, con diligencia y solicitud entrar en el reposo de Dios? ¿Cierto que no? Y por eso vienen las quejas. ¿Saben, hermanos? Es momento de nosotros dejar de victimizarnos y reconocer que merecemos lo que tenemos, porque no hemos sido diligentes ni en lo natural ni en lo espiritual. Pero repito, pero hoy puede haber un cambio en tu vida. Y pedirle a Dios que esta virtud de su naturaleza de la gloria, del trabajo, desarrolle en ti laboriosidad, diligencia, prontitud. Procura entrar en el reposo de Dios. Ahí dice, sean diligentes, procuren entrar en ese reposo. ¿Usted ha procurado entrar en ese reposo? Busque las predicaciones acerca del reposo. Lea los versos acerca del reposo. Ore para que el reposo de Dios llegue a su vida y no esté consternado y no esté agitado. Este es hermoso. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Con qué? Con diligencia. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces quiere decir que la vergüenza viene a causa de la negligencia. Muchos obreros negligentes se van a presentar en aquel día y a causa de su negligencia van a sufrir vergüenza. Pero podemos con diligencia presentarnos a Dios como obreros aprobados. Sé diligente. Hermana, hermano que me está escuchando, que tienes un llamado. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 22. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene con vosotros. Tremendo. Ahora que hay más confianza, pues voy a ser más diligente contigo, hermano. Debemos ser diligentes. Romanos 12:8. El que exhorta con exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. ¿El que preside con qué? Romanos capítulo 12, versículo 8. Eso de presidir son los que están delante, los que gobiernan. Nos toca con diligencia. Nosotros los siervos estar ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Dice que bienaventurado aquel siervo que da la comida a su tiempo a los criados de su Señor. Yo no sé si usted había visto esta parte de la gloria. Mira, esta serie va a ser muy fascinante. Porque vamos a ver aspectos de la gloria que nosotros no habíamos comprendido, no habíamos entendido. Los vamos a mirar con la ayuda de Dios. Y tal vez usted no lo había visto, pero es una enseñanza grande en la Biblia del trabajo que conlleva consigo diligencia, prontitud, solicitud. Es necesario que seamos diligentes para con Dios, fervientes en espíritu, no perezosos. Ay, ese hermano es muy ferviente. ¿Y por qué? Porque ora en lenguas. Vas a reconocer si alguien es de espíritu ferviente cuando ves que no es negligente ni perezoso para las cosas del espíritu.
para orar, para ayunar, para leer la palabra, para enseñar. Así debes de ser tú. Sepa que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que usted haga para Él con diligencia y prontitud, te será recompensado. Trabajemos para Dios. Y si tú en este momento te encuentras negligente y dices, ay, Dani, ve, lo he hecho mal y no había mirado esto de esta manera, déjame orar por ti. Y que el Señor restaure tu altar familiar. Que el Señor restaure la fuerza en tu cuerpo para que puedas trabajar y puedas traer pan a tu casa. Para que puedas tener abundancia también en lo físico, porque la Biblia dice que Dios quiere que nosotros abundemos en todo. Hermano Daniel, ¿y esto es la gloria? Sí. Este es un rayo de luz de lo que se conoce como la gloria, que se nos manifestó mediante Cristo. Yo trabajo y mi Padre también. Él trabajó por ti, trabajó por mí. Ahora devolvamos de gracia lo que hemos recibido de gracia, trabajando por Él. Enséñale a tus hijos a trabajar. Enseñemos a nuestros jóvenes a ser agradecidos por sus trabajos, aunque sean duros. Que si Dios puede conseguir uno mejor, amén, pero agradece lo que tienes. Agradece la empresa donde está. Agradece el sueldo que te dan. Sé agradecido. Sé un buen trabajador. Gracias, Dios, por todos aquellos que han trabajado. Y hoy te quiero agradecer públicamente por mi abuela, por todo ese tiempo de trabajo, por todo ese tiempo de esfuerzo y de sudor, para que hoy, Señor, podamos estar en esta casa, en este lugar. Gracias por las fuerzas que le has dado. Gracias por proveerle y nunca dejarla sola. Aunque el marido faltó en la juventud, gracias, Señor. Permita que ahora pueda, Señor, recoger de todos nosotros, que pueda comer y alegrarse. Gracias por ella, Dios. También te doy gracias por todos los hermanos que has bendecido y que han trabajado. Renueva sus fuerzas, Señor. Dales fuerza para que sigan trabajando. A los que tienen dolores de espaldas, en sus músculos, que están cansados, renueva sus fuerzas. Que la bendición no falte. Tu palabra dice, comerás del fruto de tus manos y serás bienaventurado. A los que les falta diligencia, dales la diligencia, Señor, la prontitud y la solicitud, porque tu palabra dice que eres tú quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ponlo en nosotros, Señor. A los que les ha faltado, Señor, ser fervientes en espíritu para buscar tu rostro, tu presencia, dale, Señor, un espíritu fervoroso a mis hermanas, para que en sus casas tengan altares de oración, para que oren, para que escudriñen las escrituras. Señor, aquellos hombres y mujeres, hermanos y hermanas que han sido llamados para presidir, para liderar, que sean de espíritu fervoroso como Apolos, y puedan con diligencia investigar, estudiar. Los profetas que me escuchen, Señor, que puedan también investigar, indagar como los profetas del antiguo, Señor, en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice la obra de sus manos, Dios, y permite que esta enseñanza circuncide el corazón de muchos para no tener tiempo de ociosidad, para no tener tiempo para hacerlo mal, porque la mente desocupada es el laboratorio del diablo, sino que puedan ocuparse en trabajo, Señor, tanto materiales como espirituales para ti, porque sabemos que en ti nuestro trabajo, Señor, no es en vano. Te agradecemos y pedimos que este rayo de gloria pueda estar en nosotros y pueda expandirse, y que cuando los hombres vean un buen trabajador, como dice tu palabra, se alumbre la luz delante de los hombres, para que cuando vean vuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Que ellos puedan entender que cuando son buenos trabajadores irradian la luz de la gloria, de la solicitud, de la honradez, de la diligencia, y muchos puedan glorificarte, oh Dios. Lo pido encarecidamente en el nombre del Señor Jesús. Lo necesitamos. Danos la diligencia y la prontitud. Aquellos que están diciendo, Señor, ayúdame, he perdido tantos años de mi vida, lo he hecho mal. Tu palabra dice que lo que se llevó el saltón y el revolcón, tú no los devuelves. Yo te pido que puedan ser diligentes y tú en tu infinita misericordia puedas, Señor, multiplicarles y sobreabundarles. Te agradecemos, Dios,
por tu gloria y por tu gracia. Síguenos hablando más y tocando más nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones.